Era una tarde gris y lluviosa cuando mis padres y yo nos mudamos a nuestra nueva casa en un pequeño y apartado vecindario llamado Colinas de la Oscuridad. El nombre me sonaba extraño, casi tenebroso, pero la casa era bonita y el precio estaba muy por debajo del mercado, lo cual mis padres consideraron una suerte. Nunca habíamos tenido una casa tan grande, y aunque estaba algo vieja, tenía su encanto. La humedad impregnaba el aire, y las nubes bajas daban a todo el vecindario un tono lúgubre, casi como si estuviera perpetuamente al borde de la noche. Nos instalamos rápidamente, y todo parecía normal durante los primeros días. Sin embargo, pronto me di cuenta de algo extraño en la casa al lado de la nuestra. Era una casa enorme, victoriana, con tejados empinados y ventanales polvorientos que parecían mirarme cada vez que pasaba frente a ella. Nunca vi luces encendidas en su interior, ni personas entrando o saliendo. Los pocos vecinos que conocí mencionaban esa casa con un tono raro en la voz, cambiando de tema rápidamente si les preguntaba más. Está vacía, me decían. Nadie ha vivido allí en años. Pero algo en la casa no parecía vacío. En más de una ocasión, cuando caminaba de regreso de la escuela, sentía una mirada clavada en mi espalda, como si alguien me observara desde las ventanas. Al girarme, nunca había nadie, solo la oscura silueta de la casa, que se alzaba imponente y solitaria, como un gigante dormido. La primera noche en la que algo verdaderamente extraño ocurrió, estaba solo en casa. Mis padres habían salido a una cena de negocios y yo decidí quedarme. Estaba sentado en la sala, viendo una película de terror para matar el tiempo, cuando un ruido sordo me hizo sobresaltar. Al principio pensé que era la película, pero cuando el sonido se repitió, supe que venía de la casa de al lado. Apagué la televisión y me acerqué a la ventana. La lluvia caía a cántaros, y todo estaba en silencio, excepto por el sonido de algo golpeando en la casa contigua. Parecía como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Tragué saliva y me alejé de la ventana, tratando de ignorar el malestar creciente en mi pecho. Me dirigí a la cocina para prepararme una taza de té, esperando que el sonido cesara. Pero en lugar de detenerse, se hizo más fuerte, más insistente. El ruido era irregular, a veces suave, otras veces violento, como si alguien estuviera desesperado por escapar. No pude soportarlo más. Me armé de valor, me puse una chaqueta y salí bajo la lluvia, decidido a averiguar qué estaba pasando. Corrí hasta la puerta de la casa vecina y me detuve bajo el pórtico, jadeando. La puerta estaba entreabierta, lo cual era extraño considerando que supuestamente nadie vivía allí. Llámalo curiosidad, pensé, y empujé la puerta suavemente. El interior de la casa estaba oscuro, solo iluminado por el tenue resplandor de las luces de la calle que entraban a través de las ventanas sucias. El aire estaba cargado de polvo y un olor a humedad penetrante. Di un paso adentro, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. Podía escuchar el eco de mis pisadas en el suelo de madera vieja. La casa estaba llena de sombras, y cada rincón parecía ocultar algo que no debía ser visto. «Hola», llamé, mi voz resonando en el vacío. No hubo respuesta, solo el persistente sonido de algo arrastrándose, ahora más cerca, como si viniera de alguna parte en el piso superior. Subí las escaleras lentamente, cada escalón crujía bajo mi peso. Sentía una presión en el pecho, una especie de presentimiento terrible que me decía que debía darme la vuelta y salir de allí. Pero la curiosidad, o quizás algo más, me empujaba hacia adelante. Llegué al final de las escaleras y me encontré en un pasillo largo y oscuro, con puertas a ambos lados. El sonido era más claro ahora, provenía de la última puerta a la derecha. Tragué saliva y caminé lentamente hacia ella, mis pasos resonando en el silencio. Al llegar, extendí la mano hacia el pomo de la puerta, sintiendo como el frío metal se apretaba contra mi piel. Abrí la puerta, y lo que vi me congeló la sangre. La habitación estaba vacía, pero en el suelo había marcas profundas, como si algo pesado hubiera sido arrastrado repetidamente. El sonido había cesado, dejando un silencio ensordecedor en su lugar. Una corriente fría pasó por la habitación, haciendo que los cabellos de mi nuca se erizaran. Di un paso atrás, mi respiración acelerada. Estaba a punto de darme la vuelta cuando vi algo en el rincón de la habitación.
Era una figura, apenas visible en la penumbra, encorvada en una posición antinatural. Parecía estar envuelta en sombras, pero sus ojos brillaban con un resplandor débil, casi inhumano. Retrocedí, tropezando con el marco de la puerta, mi corazón golpeando con fuerza en mi pecho. La figura comenzó a moverse lentamente, arrastrándose hacia mí con un movimiento espasmódico y antinatural. Un susurro apenas audible llenó la habitación, una mezcla de palabras incomprensibles que resonaban en mi mente, haciéndome sentir mareado. Sin pensarlo dos veces, di media vuelta y corrí hacia las escaleras, casi cayendo en mi desesperación por escapar. Mientras bajaba, escuché el sonido detrás de mí, el arrastre de algo que me seguía de cerca. Los escalones crujieron con más fuerza, como si la casa misma estuviera reaccionando a la presencia de aquella cosa. Llegué a la puerta principal y salí corriendo a la lluvia, sin atreverme a mirar atrás. Crucé el patio y me lancé hacia mi casa, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Me apoyé contra la puerta, jadeando, empapado y aterrorizado. Intenté calmarme, diciéndome que todo había sido una alucinación, producto de mi imaginación. Pero los sonidos y la visión de aquella figura permanecían en mi mente, grabados como una pesadilla que no podía olvidar. Pasaron los días, y aunque intenté evitarlo, mi mirada se desviaba constantemente hacia la casa vecina. El malestar no desapareció, y empecé a notar pequeños cambios en mi propio hogar. Las luces parpadeaban sin razón, y a veces escuchaba crujidos en las paredes, como si algo se moviera detrás de ellas. Mis padres lo atribuían a la vejez de la casa, pero yo sabía que había algo más, algo que había traído conmigo cuando huí de esa casa maldita. Una noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché el sonido otra vez. Era el mismo arrastre, el mismo susurro, pero esta vez venía de dentro de mi casa. Me levanté de la cama, mi corazón latiendo con fuerza, y salí al pasillo. La casa estaba en silencio, pero el sonido persistía, como si viniera del sótano. Bajé las escaleras con cautela, cada paso una lucha contra el miedo que me atenazaba. Al llegar a la puerta del sótano, el sonido se hizo más claro, más fuerte. Parecía que algo se arrastraba por el suelo, buscando la salida. Abrí la puerta lentamente, y el sonido cesó de repente, dejando un vacío opresivo en su lugar. Bajé las escaleras del sótano, y el aire se volvió más denso, más pesado. El sótano estaba oscuro, apenas iluminado por una pequeña ventana cubierta de suciedad. Al llegar al final, vi que el suelo estaba marcado, igual que en la casa vecina, con profundas huellas que parecían haber sido arrastradas repetidamente. El pánico me invadió cuando una ráfaga de viento helado atravesó el sótano, apagando las luces y sumiéndome en una oscuridad total. Escuché el sonido de nuevo, ahora más cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nada. Solo oscuridad y silencio. Empecé a retroceder, subiendo las escaleras a ciegas, mi respiración entrecortada. Pero antes de que pudiera llegar a la puerta, sentí una mano fría que me agarraba el tobillo. Grité y me zafé con todas mis fuerzas, corriendo escaleras arriba. Cerré la puerta de golpe y me lancé contra ella, temblando de terror. No volví a bajar al sótano, y nunca le conté a mis padres lo que había sucedido. Pero el sonido, el susurro, nunca desapareció. Lo escuchaba en las noches, en las paredes, en los pasillos. La casa misma parecía estar viva, llena de una presencia que había traído conmigo desde la casa vecina. Pasaron los meses, y mi salud comenzó a deteriorarse. Los días se volvían grises y largos, y las noches estaban llenas de pesadillas en las que aquella figura me perseguía sin descanso. Mis padres estaban preocupados, pero no podían entender lo que me estaba pasando. Ni siquiera yo podía explicarlo. Finalmente, decidieron mudarse, convencidos de que el cambio de ambiente me haría bien. Pero en el fondo, sabía que no importaba a dónde fuéramos. Aquella cosa, aquella presencia, me había marcado, y no me dejaría escapar tan fácilmente. La noche antes de mudarnos, escuché el sonido por última vez. Venía de mi habitación, un susurro bajo y espeluznante que parecía provenir de todas partes. Me levanté lentamente, sabiendo que no había escape. La figura estaba allí,
de pie en la esquina de mi habitación, observándome con aquellos ojos brillantes. Esta vez no intenté huir. Sabía que no tenía sentido. La figura se acercó lentamente, su cuerpo envuelto en sombras, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano hacia mí. El frío de su toque me recorrió el cuerpo, y sentí como mi energía se desvanecía, como el miedo se convertía en una aceptación silenciosa. Cuando mis padres encontraron mi cama vacía a la mañana siguiente, asumieron que había salido temprano para explorar el vecindario por última vez. Pero nunca me encontraron. La casa estaba vacía, y la puerta del sótano estaba abierta de par en par. Se mudaron poco después, dejando la casa atrás, pero la historia de mi desaparición se convirtió en leyenda en Colinas de la Oscuridad. Y aunque la casa vecina sigue vacía, algunos dicen que en las noches más oscuras y silenciosas, aún se pueden escuchar los susurros en sus paredes, y si te acercas lo suficiente, podrías ver una figura en sus ventanas, observando, esperando. El barrio de Los Pinos era un lugar tranquilo, lleno de casas antiguas y jardines bien cuidados. Las calles eran silenciosas, especialmente al anochecer, cuando las luces de las farolas parpadeaban tenuemente, proyectando sombras alargadas en la acera. Había algo especial en ese lugar, una calma que se asentaba sobre todo el vecindario como una manta suave, excepto por una casa en particular. La casa en la esquina de la calle Magnolia era diferente. Era una mansión grande y antigua, con ventanas altas y estrechas que parecían ojos oscuros y fríos observando todo lo que pasaba. Las puertas eran de madera maciza, y aunque su pintura blanca estaba desgastada por los años, aún se mantenía en pie, imponente y desafiante. Nadie en el vecindario hablaba mucho de la casa, excepto para advertir a los niños que se mantuvieran alejados de ella. Es un lugar peligroso, solían decir los adultos, pero nunca explicaban por qué. Los nuevos vecinos, los Fernández, se mudaron justo al lado de la casa de la esquina. Era una familia normal, los padres, Ricardo y Laura, y sus dos hijos, Sofía, de 16 años, y Matías, de 11. Ricardo había conseguido un nuevo trabajo en la ciudad, y la familia estaba emocionada por comenzar una nueva vida en Los Pinos. El primer día, mientras desempacaban sus pertenencias, Sofía notó algo extraño. Desde la ventana de su habitación, podía ver claramente la casa en la esquina. La miró detenidamente, y le pareció que había una figura moviéndose detrás de una de las ventanas del piso superior. Era solo una sombra, pero era suficiente para hacerle sentir un escalofrío en la espalda. «Papá, ¿quién vive en esa casa?», preguntó Sofía, tratando de sonar casual mientras señalaba con la cabeza hacia la mansión. Ricardo miró por la ventana y frunció el ceño. «No lo sé. No he visto a nadie entrar o salir desde que llegamos. Debe estar vacía». Sofía no estaba tan segura, pero decidió no insistir. Sin embargo, la curiosidad ya había comenzado a crecer dentro de ella. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, Sofía no podía dejar de pensar en la casa. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. La calle estaba completamente desierta, pero la casa en la esquina parecía más oscura y amenazante que antes. De repente, la luz de una de las ventanas del segundo piso se encendió, iluminando brevemente la silueta de una figura humana. Sofía contuvo la respiración y retrocedió, sintiendo como el corazón le latía con fuerza en el pecho. Al día siguiente, durante el desayuno, Sofía decidió contarles a sus padres lo que había visto. ¿Estás segura de que no fue tu imaginación?, preguntó su madre, con un tono de voz tranquilizador, pero con una pizca de preocupación en sus ojos. Lo vi claramente, mamá. Hay alguien en esa casa. Ricardo y Laura intercambiaron miradas. No querían asustar a sus hijos, pero ellos también habían oído rumores sobre la casa. Sin embargo, decidieron no darle mayor importancia y continuaron con su día. Esa tarde, Sofía y Matías salieron a explorar el vecindario. Mientras caminaban, Sofía no podía evitar dirigir la mirada hacia la casa en la esquina cada pocos minutos. Finalmente, cuando Matías se distrajo mirando un jardín lleno de flores, Sofía se aventuró un poco más cerca de la mansión.
El jardín delantero estaba descuidado, con la hierba creciendo salvajemente y las enredaderas trepando por las paredes de la casa. Se acercó lentamente, sintiendo un creciente nudo en el estómago. Justo cuando estaba a punto de tocar la vieja cerca de madera, una voz detrás de ella la sobresaltó. «No deberías estar aquí». Sofía se giró de golpe y vio a una anciana de aspecto severo, vestida con ropa oscura y un pañuelo en la cabeza. Sus ojos, pequeños y hundidos, parecían atravesarla. «Lo siento, solo estaba mirando», se disculpó Sofía rápidamente. «Esa casa no es para curiosear», dijo la anciana, su voz baja y áspera. «Muchos han intentado averiguar sus secretos, y ninguno ha salido bien parado». «¿Qué quiere decir?», preguntó Sofía, sintiendo como la curiosidad superaba al miedo. La anciana la miró fijamente, como si estuviera decidiendo si decirle más o no. Finalmente, habló. «La casa está maldita. Ha estado vacía por años, pero no siempre fue así. Hubo una familia, hace mucho tiempo, y después de lo que sucedió, nadie ha vuelto a vivir ahí». «¿Qué les pasó?». Sofía no podía contenerse más. La anciana negó con la cabeza, como si revivir esos recuerdos fuera demasiado doloroso. «Desaparecieron. Todos ellos, sin dejar rastro. La gente dice que algo dentro de esa casa los atrapó y que sus almas aún están atrapadas ahí. Por eso nadie se acerca». Antes de que Sofía pudiera hacer más preguntas, la anciana se alejó rápidamente, dejándola sola frente a la casa. Matías la llamó desde el otro lado de la calle, y Sofía regresó con él, sintiéndose inquieta. Esa noche, el clima cambió repentinamente. Una tormenta se desató, y los truenos retumbaban por toda la ciudad. Sofía se despertó en medio de la noche por un sonido que provenía del exterior. Se levantó y se acercó a la ventana. Las luces en la casa de la esquina estaban encendidas y podía ver sombras moviéndose frenéticamente en el interior, como si hubiera una lucha. Su respiración se aceleró y el miedo la paralizó por un momento. Sin pensarlo dos veces, agarró su teléfono y trató de llamar a la policía, pero la llamada no conectó. El servicio parecía haberse caído debido a la tormenta. Desesperada, decidió despertar a sus padres, pero justo cuando iba a salir de su habitación, escuchó un grito desgarrador que provenía de la casa. Sofía sabía que no debía hacerlo, pero algo más fuerte que su instinto de supervivencia la empujó a salir de su habitación. Bajó las escaleras en silencio, asegurándose de no despertar a su familia. No podía explicar lo que sentía, pero era como si algo la estuviera llamando desde la casa. Cuando llegó al umbral de la puerta principal, un rayo iluminó el cielo, y por un breve segundo, Sofía vio la figura de un hombre en la ventana de la casa en la esquina, observándola fijamente. El miedo casi la hizo retroceder, pero en lugar de ello, abrió la puerta y salió bajo la lluvia. Corrió hacia la casa, sintiendo como el agua fría empapaba su ropa y su cabello. El viento aullaba a su alrededor, pero ella no podía escuchar nada más que el latido acelerado de su corazón. Llegó a la puerta principal de la mansión y, para su sorpresa, la encontró entreabierta. Sofía empujó la puerta y entró, temblando de frío y miedo. El interior de la casa estaba sumido en la oscuridad, con solo las luces parpadeantes de los relámpagos iluminando brevemente los muebles cubiertos de polvo y las paredes descascaradas. Avanzó lentamente, escuchando cada crujido del suelo bajo sus pies. «¿Hola?», llamó, con la voz apenas audible. «¿Hay alguien aquí?». El eco de su voz resonó por los pasillos vacíos, pero no obtuvo respuesta. Siguió caminando, guiada por una fuerza inexplicable, hasta que llegó a las escaleras que conducían al segundo piso. Subió lentamente, sintiendo como cada paso resonaba en el silencio de la casa. Al llegar al piso superior, vio una puerta al final del pasillo, entreabierta, con una luz tenue que se filtraba por el hueco. Sofía se acercó, el corazón le palpitaba con tanta fuerza que le dolía en el pecho. Al empujar la puerta, lo que vio la dejó helada. Era una habitación pequeña, con las paredes cubiertas de viejos papeles pintados y muebles antiguos. Pero lo que más llamó su atención fue el espejo en la pared opuesta. Era un espejo enorme, con un marco dorado, y en su reflejo,
Sofía vio a la familia que había vivido en la casa antes que ella. Estaban allí, de pie, con expresiones de desesperación en sus rostros. La madre sostenía a un bebé en sus brazos, mientras el padre y los otros hijos los rodeaban. Todos estaban atrapados dentro del espejo, sus miradas fijas en Sofía, como si estuvieran pidiendo ayuda. Sofía retrocedió, aterrorizada. El espejo comenzó a brillar intensamente y pudo ver cómo las figuras dentro de él se movían, tratando de salir. En ese momento, un frío glacial la envolvió y una voz susurrante llenó la habitación. «Ayúdanos, libéranos». Sofía no podía moverse, sus pies parecían estar pegados al suelo. De repente, sintió una mano fría en su hombro. Gritó y se giró rápidamente, pero no había nadie allí. El miedo la dominaba, pero sabía que tenía que hacer algo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ayudarlos?, preguntó, su voz temblando. El espejo parpadeó, y una palabra apareció en la superficie, escrita como si fuera con humo: sangre. Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía lo que significaba, pero no quería creerlo. Las figuras en el espejo la miraban con desesperación, y pudo ver cómo el bebé en brazos de la madre lloraba en silencio. Con manos temblorosas, Sofía sacó un pequeño cortaplumas que llevaba en el bolsillo. Cerró los ojos y, con un suspiro tembloroso, se hizo un pequeño corte en la palma de la mano. La sangre comenzó a gotear, y ella la llevó hacia el espejo, permitiendo que una gota cayera sobre la superficie brillante. En cuanto la sangre tocó el espejo, un rugido ensordecedor llenó la habitación y la casa comenzó a temblar. Sofía retrocedió, con el corazón latiendo frenéticamente. Las figuras en el espejo comenzaron a desvanecerse, pero en lugar de parecer aliviadas, sus rostros se deformaron en expresiones de puro terror. «No, espera», gritó Sofía, pero ya era demasiado tarde. El espejo explotó en 1000 pedazos y una oscuridad espesa se esparció por la habitación, envolviéndola por completo. Sofía sintió como el frío la invadía, como si estuviera siendo absorbida por esa oscuridad. Trató de gritar, pero ningún sonido salió de su boca. Y entonces, todo se volvió negro. Cuando despertó, estaba acostada en su cama, empapada en sudor frío. El sonido de la lluvia golpeando la ventana era lo único que rompía el silencio. Se sentó rápidamente, respirando con dificultad, tratando de entender lo que había sucedido. ¿Había sido un sueño? Todo había parecido tan real. Miró su mano y vio la pequeña cicatriz en su palma. No era un sueño. De repente, un sonido suave captó su atención. Provenía del espejo de su habitación. Con el corazón en la garganta, se acercó lentamente y miró su reflejo. Por un momento, todo parecía normal, pero luego lo vio. Detrás de ella, en el espejo, estaba la figura de un hombre, con ojos negros como el carbón, observándola fijamente. Sofía se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Volvió a mirar al espejo, y la figura seguía allí, sonriendo de una manera que la hizo sentir como si el suelo se abriera bajo sus pies. La casa en la esquina nunca estuvo vacía. Y ahora, algo más había cruzado el umbral, algo que no debía haber sido liberado. Sofía supo en ese momento que nunca estaría a salvo. La maldición había escapado de la casa y la perseguiría para siempre. En el corazón de la ciudad, la calle 47 siempre había sido un lugar tranquilo, con sus casas de estilo victoriano alineadas perfectamente, los árboles frondosos que creaban sombras durante el día, y los niños jugando en las aceras, llenando el aire con risas. Era el tipo de vecindario donde todos se conocían y donde cualquier extraño se destacaba como una mancha en un lienzo impecable. Pero todo cambió cuando la familia Gómez se mudó a la casa número 12. La casa número 12 había estado vacía por años, deteriorándose con el tiempo. Nadie sabía exactamente por qué la familia anterior la había abandonado de repente, pero las historias sobre gritos en la noche y sombras moviéndose dentro de la casa a oscuras se contaban en susurros entre los vecinos más viejos. Pero para Laura, una adolescente de 17 años que vivía justo enfrente en la casa número 15, esas historias eran solo eso, cuentos para asustar a los niños.
Laura siempre había sido curiosa, una joven con un gusto particular por los misterios y lo paranormal. Cuando la familia Gómez llegó, con sus pertenencias envueltas en sábanas polvorientas y una extraña melancolía en sus rostros, Laura sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. A pesar de la fachada de normalidad, había algo inquietante en ellos. Tal vez era la forma en que nunca salían durante el día o como las luces de su casa parpadeaban en las noches sin razón aparente. A medida que pasaban los días, Laura notó más detalles extraños. Las cortinas de la casa número 12 siempre estaban cerradas, pero de vez en cuando creía que nadie la veía, alguien espiaba por una rendija. Era un ojo oscuro, que la observaba con una intensidad que la hacía retroceder instintivamente. Sin embargo, cada vez que miraba de nuevo, todo parecía normal. La familia Gómez apenas interactuaba con los otros vecinos, solo se les veía salir al anochecer, caminando rápidamente hacia un destino desconocido. Un día, Laura decidió averiguar más. Le comentó a su mejor amiga, Sara, sobre sus sospechas, pero Sara simplemente se rió, diciendo que Laura tenía demasiada imaginación. Sin embargo, cuando describió cómo la casa parecía tener vida propia, con sus crujidos y gemidos nocturnos, Sara se puso seria. Solo ten cuidado, Laura. A veces es mejor no saber ciertas cosas, advirtió. Claro, Laura no podía dejarlo pasar. Una noche, armada con una linterna y su teléfono, decidió explorar más de cerca. Esperó hasta que sus padres se durmieran, y con el corazón latiendo con fuerza, cruzó la calle. Al acercarse a la casa número 12, sintió que la temperatura bajaba drásticamente y el aire se volvía más denso, como si estuviera entrando en otro mundo. Se agachó detrás de unos arbustos en el jardín delantero y, con cautela, miró por una ventana lateral. Para su sorpresa, vio a la familia Gómez sentada en la sala, inmóvil, en la penumbra. Pero lo que más la aterrorizó fue que todos ellos, incluso el niño pequeño, estaban mirando fijamente hacia la puerta, como si esperaran algo o a alguien. Laura retrocedió con cuidado, temiendo hacer el más mínimo ruido. Pero justo cuando se dio la vuelta para irse, escuchó un crujido detrás de ella. Al girar la cabeza lentamente, vio a una figura alta y delgada, cubierta con un manto negro, parado en la entrada de la casa. No podía distinguir su rostro, pero sentía su mirada fija en ella. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta de la casa se abrió sola y una mano espectral salió de la oscuridad, señalándola directamente. Laura sintió un frío helado recorrer su cuerpo, paralizándola. De repente, una voz gutural, profunda y distorsionada, resonó en su cabeza: «Te hemos estado esperando». Laura. Su nombre, pronunciado con una familiaridad inquietante, la sacudió hasta el núcleo. Sin saber cómo, encontró la fuerza para correr. Se dirigió a su casa lo más rápido que pudo, con las piernas temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír otra cosa. No se atrevió a mirar hacia atrás, sintiendo que si lo hacía, algo terrible la alcanzaría. Esa noche, Laura no pudo dormir. Se quedó en su habitación, envuelta en su cobija, con la linterna apuntando a la puerta, esperando que algo, cualquier cosa, irrumpiera en su santuario. Pero la noche transcurrió sin más incidentes. Al día siguiente, todo parecía normal, pero Laura no podía quitarse de la cabeza la figura y la voz que la había llamado por su nombre. Los días siguientes fueron una pesadilla viviente. Empezó a notar cosas extrañas dentro de su propia casa, ruidos sutiles, sombras que se movían en el rabillo de su ojo, susurros inaudibles que parecían provenir de las paredes. Sus padres no notaban nada, y cuando les mencionó lo que había visto en la casa número 12, la miraron preocupados, sugiriendo que tal vez estaba estresada por la escuela. Pero Laura sabía que lo que había experimentado era real. Desesperada por respuestas, decidió visitar a la señora Martínez, una vecina anciana que había vivido en la calle 47 toda su vida y era conocida por sus historias sobre lo paranormal. La señora Martínez la recibió con una expresión grave cuando escuchó sobre la familia Gómez. «La casa número 12 siempre ha sido extraña», dijo en voz baja. «Pero no son los Gómez quienes debes temer, es lo que está con ellos. Hace muchos años, esa casa pertenecía a una familia que practicaba cosas oscuras.
Invocaron algo que nunca debió ser llamado. Cuando se dieron cuenta del error, intentaron sellarlo, pero nunca lo lograron del todo. Desde entonces, la casa ha atraído a otras almas perdidas, como un faro en la oscuridad. Los Gómez ya no son ellos mismos. Son solo marionetas de esa entidad. Laura sintió un nudo en el estómago. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo detenerlo?, preguntó, pero la señora Martínez negó con la cabeza. No puedes detenerlo. Lo único que puedes hacer es alejarte, irte antes de que sea demasiado tarde. Ya te ha marcado, Laura. Ahora te sigue. Esa noche, Laura decidió que debía enfrentarlo. No podía huir, sentía que, de alguna manera, era su responsabilidad detener aquello que acechaba en la casa número 12. Con el miedo latente en su pecho, se preparó. Tomó una medalla de protección que la señora Martínez le había dado y, con una vela encendida, cruzó la calle una vez más. La puerta de la casa número 12 estaba abierta, como si la estuvieran esperando. Laura tragó saliva y entró. El interior estaba oscuro, con las sombras moviéndose inquietas por las paredes, como si fueran criaturas vivas. Caminó lentamente hacia la sala, donde había visto a la familia la noche anterior. Pero esta vez, estaba vacía, excepto por un espejo antiguo en la pared, que no había notado antes. Cuando se acercó, el espejo comenzó a temblar, y el reflejo que vio no era el suyo, sino el de la figura del manto negro. Te hemos estado esperando, repitió la voz, pero esta vez, venía de todas partes, resonando en las paredes, en el suelo, en su propia cabeza. El miedo se apoderó de Laura, pero sabía que no podía retroceder. ¿Qué quieres?, gritó, su voz temblando. Tu alma, respondió la voz, y en ese instante, la figura se deslizó fuera del espejo, extendiendo una mano hacia ella. Pero justo cuando estaba a punto de tocarla, la medalla de protección en el cuello de Laura brilló con una luz cegadora. La figura retrocedió, emitiendo un chillido inhumano que resonó por toda la casa. El espejo explotó en 1000 pedazos, y el aire se llenó con el olor a azufre y cenizas. Laura cayó de rodillas, respirando con dificultad. Sentía que el peso del mundo había sido levantado de sus hombros. Pero sabía que no podía quedarse. La entidad podría regresar, y esta vez, podría no ser tan fácil de detener. Corrió fuera de la casa, sintiendo la energía oscura disiparse mientras lo hacía. A la mañana siguiente, la casa número 12 estaba en ruinas, como si hubiera pasado una tormenta por dentro. La familia Gómez había desaparecido sin dejar rastro, y los vecinos murmuraban sobre lo que pudo haber sucedido. Nadie volvió a habitar esa casa. Laura y su familia se mudaron poco después. Nunca habló de lo que sucedió esa noche, y aunque su vida volvió a la normalidad, una parte de ella siempre supo que algo oscuro había quedado en esa casa, esperando, acechando, buscando a su próxima víctima. Y aunque la calle 47 recuperó su tranquilidad, los nuevos vecinos que llegaron con el tiempo comenzaron a notar algo extraño en la casa número 12. Las cortinas siempre estaban cerradas, y de vez en cuando, en la profundidad de la noche, alguien creía ver una sombra alta y delgada observando desde una ventana, esperando en silencio. En la tranquila ciudad de Villa del Sol, la vida seguía su curso sin mayores sobresaltos. Los días eran soleados, y las noches se llenaban de las luces cálidas de las farolas y el murmullo lejano de la autopista. Los vecinos se conocían entre sí, las familias se saludaban al pasar y los niños jugaban en las calles hasta que el ocaso pintaba el cielo de anaranjado. Daniela, una joven de 16 años, vivía con sus padres en una de las casas de la calle Magnolia, una calle tranquila y bien mantenida. Desde pequeña, Daniela había sido muy observadora y curiosa, y le encantaba conocer los chismes del vecindario. A menudo, se asomaba por la ventana de su habitación, situada en el segundo piso, y veía la vida de sus vecinos desarrollarse como si estuviera viendo un programa de televisión. Sin embargo, había una casa en particular que siempre le había parecido extraña, la casa al final de la calle, justo al lado de un pequeño parque. Era una casa grande y antigua, con la pintura descascarada y el jardín siempre en un estado de abandono. Nadie sabía mucho sobre los habitantes de esa casa,
Algunos decían que era una pareja mayor, pero nadie los veía salir. Otros especulaban que la casa estaba deshabitada, aunque de vez en cuando se veía una luz tenue parpadear en las ventanas. Una tarde de octubre, mientras las primeras hojas secas del otoño crujían bajo sus pies, Daniela caminaba de regreso a casa desde la escuela. La calle Magnolia estaba tan silenciosa como siempre, pero algo le llamó la atención cuando pasó frente a la casa misteriosa. La cortina de una de las ventanas se movió ligeramente, como si alguien la estuviera observando. Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda y aceleró el paso, intentando convencerse de que solo era el viento. Esa noche, después de cenar, se instaló en su habitación para hacer la tarea. Mientras resolvía un problema de matemáticas, no pudo evitar lanzar una mirada hacia la casa de los vecinos silenciosos. Para su sorpresa, la luz en una de las ventanas del segundo piso estaba encendida, algo que no había visto en mucho tiempo. Sentía una extraña mezcla de curiosidad y temor. ¿Quién vivía allí realmente? ¿Por qué nunca se veían, ni siquiera para ir al supermercado o sacar la basura? Los días pasaron, y Daniela no podía sacarse de la cabeza aquella casa. Su interés se convirtió en una obsesión. Empezó a tomar notas mentales de cada pequeño detalle: cuántas luces se encendían por la noche, a qué hora se apagaban, si se veía alguna sombra moviéndose tras las cortinas. Era como si la casa estuviera viva, esperando que alguien descubriera sus secretos. Una tarde, decidió que tenía que hacer algo más que observar desde lejos. Invitó a su mejor amiga, Clara, a pasar la noche en su casa. Clara era una chica extrovertida y valiente, justo lo que Daniela necesitaba para llevar a cabo su plan. Después de horas de charlas y risas, cuando la casa estaba en silencio y sus padres ya dormían, Daniela le confesó a Clara su obsesión por la casa al final de la calle. «Creo que deberíamos ir a echar un vistazo más de cerca», sugirió Daniela, con el corazón latiéndole con fuerza. Clara, emocionada por la aventura, no dudó en aceptar. Ambas se vistieron con ropa oscura y salieron sigilosamente de la casa. La noche era fría y el viento susurraba entre los árboles, aumentando la sensación de inquietud. Llegaron frente a la casa misteriosa, que parecía más imponente y sombría de cerca. ¿Estás segura de esto?, preguntó Clara en un susurro, aunque sus ojos brillaban con emoción. «Solo quiero mirar más de cerca, tal vez podamos ver algo a través de las ventanas», respondió Daniela, intentando sonar más valiente de lo que se sentía. Las chicas rodearon la casa, buscando algún punto desde donde pudieran espiar. Finalmente, encontraron una ventana en la parte trasera, cuyo cristal estaba sucio y roto en un rincón. Clara, que era más alta, se asomó primero. «No veo mucho, está todo oscuro», murmuró, tratando de enfocar la vista en el interior. Daniela, impaciente, decidió empujar ligeramente la ventana. Para su sorpresa, esta se abrió con un chirrido. Clara se quedó inmóvil, mientras Daniela asomaba la cabeza dentro de la casa. La oscuridad era casi total, pero podía distinguir vagamente algunos muebles cubiertos de polvo. «Esto es una mala idea, Dani», dijo Clara, tirando suavemente del brazo de su amiga. Pero antes de que Daniela pudiera responder, escucharon un ruido sordo que provenía del interior. Era como un golpe, seguido de un rasguido. Ambas chicas se quedaron paralizadas, con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué fue eso?», susurró Clara, su voz temblando. Daniela no respondió, pero su instinto le decía que debían irse de inmediato. Sin embargo, justo cuando estaban por retroceder, la puerta trasera se abrió de golpe. Una figura alta y delgada, envuelta en sombras, se recortó contra el marco de la puerta. La luz de la luna iluminó brevemente su rostro, mostrando unos ojos hundidos y una expresión vacía, casi inhumana. Las chicas gritaron y salieron corriendo a toda velocidad, sin mirar atrás. El pánico las impulsaba, y no se detuvieron hasta llegar a la casa de Daniela, donde se encerraron en su habitación, jadeando y con el corazón desbocado. ¿Qué era eso? ¿Era un hombre? Clara apenas podía hablar. «No lo sé, pero no era normal. No podemos decírselo a nadie, nos meteríamos en problemas», respondió Daniela, tratando de calmarse.
Pasaron el resto de la noche en vela, escuchando cada pequeño ruido de la casa con temor a que la figura los hubiera seguido. Sin embargo, la noche transcurrió sin más incidentes y con la luz del día, la experiencia pareció menos aterradora, aunque no por ello menos real. A la mañana siguiente, Clara se fue temprano, aún nerviosa por lo ocurrido. Daniela, por su parte, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Decidió que debía saber más, pero esta vez, no iría sola. Esa tarde, le contó a su hermano mayor, Mario, un joven de 19 años con una inclinación por lo paranormal, lo que había sucedido. Mario no solo creyó cada palabra, sino que se mostró intrigado. Propuso regresar a la casa esa misma noche, pero esta vez con más preparación. Daniela no estaba segura de querer volver, pero la insistencia de su hermano y su propio deseo de entender lo que había visto la convencieron. Esa noche, ambos se dirigieron a la casa con linternas y un par de cámaras viejas que Mario tenía. La calle estaba desierta y el aire tenía un extraño olor a humedad. Se acercaron sigilosamente a la ventana trasera, la misma por la que Daniela había espiado la noche anterior. La ventana seguía entreabierta. «Voy a entrar», anunció Mario, decidido. «¿Qué?» «No. Es peligroso, no sabemos qué hay ahí dentro», protestó Daniela. «Por eso mismo tenemos que averiguarlo», respondió él, mientras se deslizaba dentro de la casa con la agilidad de un gato. Daniela no tuvo más opción que seguirlo, aunque su corazón latía con fuerza en sus oídos. El interior de la casa estaba oscuro y el aire era pesado, cargado de polvo y un olor rancio que parecía antiguo. Los muebles, cubiertos con sábanas viejas, creaban formas extrañas y siniestras en la penumbra. Caminaron despacio, tratando de no hacer ruido. Mario encendió su linterna y dirigió el haz de luz hacia las escaleras que subían al segundo piso. La casa crujía con cada paso que daban, como si despertara de un largo sueño. Daniela se quedó mirando una pared, donde había colgado un viejo retrato familiar. Las figuras eran indistinguibles debido al polvo y la suciedad, pero algo en la expresión de los rostros le hizo sentir un escalofrío. «Vamos arriba», susurró Mario, y sin esperar respuesta, comenzó a subir las escaleras. Daniela lo siguió, a regañadientes, sujetando su linterna con manos temblorosas. El segundo piso estaba aún más oscuro, y el silencio era ensordecedor. Mario se dirigió hacia la habitación de donde había visto la luz encendida, con Daniela pisándole los talones. La puerta estaba entreabierta. Mario empujó la puerta lentamente y enfocó la linterna en el interior. La habitación estaba vacía, pero en el centro del suelo había un círculo de velas apagadas y marcas extrañas dibujadas en el polvo. Daniela sintió que su corazón se detenía por un momento. «Esto no está bien, Mario. Tenemos que irnos», susurró, sintiendo una opresión en el pecho. Antes de que Mario pudiera responder, un ruido de pasos se escuchó en el pasillo. Ambos se giraron al mismo tiempo, iluminando el corredor con sus linternas. Al final del pasillo, la misma figura que habían visto la noche anterior estaba allí, mirándolos fijamente con esos ojos vacíos y sin alma. «¡Corre!», gritó Mario, empujando a Daniela hacia las escaleras. Corrieron como nunca antes, descendiendo las escaleras a toda velocidad. La figura los seguía, sus pasos resonando pesadamente en la madera podrida. Llegaron a la planta baja y se dirigieron hacia la ventana trasera, pero para su horror, la figura ya estaba allí, bloqueando su salida. No podía ser posible, no había forma de que pudiera moverse tan rápido. «Por aquí». Mario tiró de Daniela hacia la puerta principal, que milagrosamente se abrió sin esfuerzo. Salieron disparados a la calle, con el pánico apoderándose de ellos. Corrieron sin parar hasta llegar a su casa, donde cerraron todas las puertas y ventanas, temblando de miedo. Esa noche, ni Daniela ni Mario pudieron dormir. Sabían que lo que habían visto no era humano. Algo oscuro y antiguo habitaba esa casa, algo que los había visto y los había dejado ir, por ahora. Durante los días siguientes, trataron de olvidar lo sucedido, pero la experiencia los había marcado. Mario, que siempre había sido escéptico con lo paranormal, comenzó a sufrir de pesadillas recurrentes.
En sus sueños, la figura lo observaba desde la esquina de su habitación, cada noche acercándose un poco más. Daniela también empezó a notar cosas extrañas. Su habitación, que siempre había sido su refugio, comenzó a sentirse fría y oscura. A menudo, sentía que alguien la observaba desde la ventana, aunque cuando miraba, no veía a nadie. El ambiente en su casa cambió, sus padres no parecían darse cuenta, pero algo invisible había entrado con ellos esa noche, algo que no tenía intención de irse. Una noche, semanas después de la incursión en la casa de los vecinos silenciosos, Mario se despertó de golpe, bañado en sudor frío. El sueño había sido más vívido que nunca. La figura estaba justo al pie de su cama, mirándolo con esos ojos vacíos. Pero esta vez, no estaba solo. Había más, muchas más figuras, todas con la misma expresión vacía y las mismas sombras envueltas en penumbra. Mario encendió la luz, tratando de calmar su respiración. Pero cuando sus ojos se adaptaron a la claridad, se dio cuenta de que la pesadilla no había terminado. En el rincón más oscuro de su habitación, algo se movía. Lentamente, como si disfrutara prolongar su terror, la figura de la casa emergió de las sombras, observándolo con esa mirada hueca. El grito de Mario despertó a toda la casa. Daniela corrió a su habitación, pero cuando abrió la puerta, solo encontró a su hermano acurrucado en un rincón, temblando y balbuceando incoherencias. No había ninguna figura, pero la sensación de una presencia maligna era innegable. A partir de esa noche, Mario dejó de ser el mismo. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, eran susurros sobre figuras en las sombras y ojos que lo observaban. Daniela, aterrorizada, trató de convencer a sus padres de que algo andaba mal, pero ellos creían que solo eran las consecuencias de una mala experiencia. Sin embargo, la situación empeoró. Una noche de invierno, Daniela despertó al escuchar un ruido en la ventana. Era un suave golpeteo, como si alguien arañara el cristal. Se levantó lentamente, con el corazón latiendo desbocado, y se acercó a la ventana. Al principio, no vio nada, pero entonces, justo en el borde de su visión, vio una sombra deslizándose hacia el interior de la casa. Corrió al cuarto de Mario, pero su hermano no estaba en su cama. La ventana de su habitación estaba abierta, y las cortinas se mecían con el viento helado. Salió corriendo, llamando a sus padres, pero al abrir la puerta principal, lo vio. Mario estaba en el jardín, caminando lentamente hacia la casa al final de la calle, como si estuviera en trance. Sin pensarlo, Daniela salió tras él, a pesar del frío que mordía su piel y del terror que la oprimía. Llamaba a su hermano, pero él no respondía, sus ojos fijos en la casa en ruinas. La casa parecía brillar con una luz propia, una luz fría y antinatural. Mario entró por la puerta principal, que se cerró tras él con un estruendo. Daniela intentó abrirla, pero estaba cerrada con fuerza. Gritó su nombre, golpeando la puerta con todas sus fuerzas, pero no hubo respuesta. Desesperada, dio la vuelta a la casa, buscando una forma de entrar, pero cada ventana estaba cerrada, y la oscuridad parecía más densa que nunca. Finalmente, regresó a la puerta trasera, la misma por la que habían entrado la primera vez. Estaba entreabierta, igual que aquella noche. Entró, con el corazón palpitando en sus oídos, y comenzó a buscar a su hermano. La casa estaba más silenciosa que nunca, como si estuviera reteniendo la respiración. Subió al segundo piso, susurrando el nombre de Mario. La puerta de la habitación con el círculo de velas estaba abierta, y de su interior emanaba una tenue luz. Daniela entró, con miedo, y lo vio. Mario estaba en el centro del círculo, rodeado por las figuras que habían estado en sus pesadillas. Todas lo observaban en silencio, mientras él permanecía inmóvil, como si fuera una estatua. Daniela sintió que el pánico la paralizaba, pero el amor por su hermano la hizo avanzar. «Mario», gritó, intentando romper el hechizo. En ese instante, las figuras se volvieron hacia ella. Sus ojos vacíos y rostros deformes la miraron, y Daniela sintió que la oscuridad la envolvía. Todo se volvió frío, y lo último que sintió fue una mano helada que la tomó por el brazo, arrastrándola hacia el círculo. Al día siguiente, la calle Magnolia estaba tan tranquila como siempre.
Los vecinos seguían con sus vidas, sin sospechar que algo terrible había ocurrido durante la noche. La casa al final de la calle estaba vacía, como siempre, y las ventanas permanecían cerradas. Pero si alguien miraba lo suficiente, podía ver dos nuevas sombras detrás de las cortinas, observando en silencio, esperando la noche. En una pequeña ciudad rodeada de montañas y bosques, había un vecindario tranquilo conocido como Las Lomas. La comunidad era un lugar seguro, con calles arboladas y casas bien cuidadas. Sin embargo, había una casa en particular que destacaba por encima de las demás, la Casa de la Colina. Era una construcción antigua, con paredes de ladrillo oscuro cubiertas de enredaderas que parecían estrangular la estructura. Los vecinos la evitaban, y nadie se atrevía a acercarse demasiado, especialmente al caer la noche. La casa había estado vacía durante décadas, o al menos eso creían todos. Los rumores sobre la Casa de la Colina eran muchos. Se decía que estaba maldita, que los dueños anteriores habían desaparecido sin dejar rastro. Otros afirmaban haber visto sombras moviéndose en las ventanas, o escuchado gritos ahogados provenientes del interior. Pero, como suele suceder, con el tiempo la gente dejó de hablar del lugar, relegándolo a historias de fantasmas contadas entre susurros. La historia comienza con Carlos, un joven de 17 años que acababa de mudarse al vecindario con su familia. La nueva casa estaba justo enfrente de la Casa de la Colina, y desde la ventana de su habitación, Carlos podía verla en todo su esplendor. Aunque sus padres le habían advertido sobre los rumores, Carlos, escéptico por naturaleza, no les prestó mucha atención. La primera noche en su nuevo hogar, Carlos se quedó despierto hasta tarde desempacando sus cosas. A eso de la medianoche, mientras guardaba libros en un estante, vio una luz encenderse en una de las ventanas de la Casa de la Colina. Al principio pensó que era su imaginación, pero luego la luz parpadeó varias veces. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó a la ventana para observar mejor, pero la luz se apagó repentinamente, dejando la casa sumida en la oscuridad. Intrigado, Carlos decidió ignorar lo sucedido y se fue a dormir, pero no pudo quitarse la sensación de que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, Carlos le mencionó lo de la luz a su padre, quien simplemente le dijo que debía haber sido el reflejo de un coche pasando o algún otro fenómeno natural. Sin embargo, Carlos no estaba convencido. Las noches siguientes, la luz volvió a aparecer, cada vez a la misma hora. Carlos intentó ignorarla, pero la curiosidad lo estaba consumiendo. Una noche, incapaz de resistirse, decidió investigar por su cuenta. Se puso una chaqueta, agarró una linterna y salió en silencio de su casa. Cruzó la calle con cautela, sintiendo que cada sombra se estiraba hacia él como dedos alargados. La brisa nocturna agitaba las ramas de los árboles, creando un sonido que le puso los pelos de punta. Cuando llegó a la puerta principal de la Casa de la Colina, se encontró con que estaba entreabierta. El corazón de Carlos latía con fuerza. Sabía que lo más sensato era dar la vuelta y regresar a su casa, pero algo lo impulsaba a seguir. Empujó la puerta, que crujió al abrirse por completo, revelando un vestíbulo oscuro y polvoriento. La casa olía a humedad y a algo más que Carlos no pudo identificar, una mezcla de moho y algo metálico. Encendió su linterna y avanzó con pasos vacilantes. Las paredes del pasillo estaban cubiertas de antiguos empapelados desgarrados y el suelo crujía bajo sus pies. Carlos recorrió varias habitaciones en la planta baja, pero no encontró nada fuera de lo común, solo muebles cubiertos de sábanas y más polvo del que hubiera imaginado. Decidió subir al segundo piso, donde había visto la luz. La escalera era empinada y cada paso que daba parecía resonar por toda la casa. Cuando llegó al último peldaño, notó que la atmósfera era aún más opresiva. El aire era denso y frío, como si algo estuviera absorbiendo el calor de la habitación. Carlos avanzó por el pasillo del segundo piso, y entonces lo vio. Al final del corredor, una puerta entreabierta dejaba escapar un débil resplandor. Sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a caminar hacia la luz. Al llegar a la puerta, la empujó con suavidad y lo que vio lo dejó helado. En el centro de la habitación había un pequeño altar improvisado,
cubierto de velas negras que habían sido recientemente encendidas. Pero lo más perturbador era lo que estaba en el altar, un conjunto de fotografías, todas de personas que Carlos no reconocía, excepto por una. Una de las fotografías era de él, claramente tomada desde su ventana. El miedo lo invadió de golpe. Sintió que las paredes de la casa se cerraban sobre él. ¿Quién había estado observándolo? ¿Y por qué su foto estaba en ese altar? Carlos se dio la vuelta para salir corriendo, pero justo en ese momento escuchó un ruido proveniente de las escaleras. Pasos. Carlos apagó la linterna y se agachó detrás de una silla vieja. Los pasos eran lentos y deliberados, como si la persona supiera exactamente dónde ir. La figura se detuvo justo en la puerta de la habitación y Carlos apenas se atrevió a respirar. La figura, alta y encapuchada, avanzó hacia el altar. Se quedó de pie un momento, observando las fotos, y luego comenzó a hablar en un susurro que Carlos no pudo entender. El joven luchaba por mantener la calma. Sabía que si hacía el más mínimo ruido, la figura lo descubriría. Entonces, la figura apagó las velas una por una, y en la oscuridad, Carlos pudo ver cómo una sonrisa maliciosa se dibujaba en su rostro. Justo cuando la última vela se apagó, la figura se giró, dirigiendo su mirada directamente hacia donde Carlos estaba escondido. El pánico lo invadió, pero antes de que pudiera moverse, escuchó una voz suave y perturbadora. «Te estaba esperando, Carlos». El joven sintió como si su corazón dejara de latir. ¿Cómo sabía su nombre? Sin pensarlo dos veces, se levantó de su escondite y corrió hacia la puerta. Empujó a la figura, que cayó hacia atrás, y Carlos salió disparado por el pasillo. Bajó las escaleras de dos en dos, sintiendo que algo lo perseguía. Las sombras parecían cobrar vida, extendiéndose a su paso. Cuando llegó a la puerta principal, ésta se cerró de golpe frente a él, como si la casa misma estuviera viva. Desesperado, Carlos intentó abrirla, pero estaba atrancada. Escuchó los pasos acelerados detrás de él y, en un último esfuerzo, se lanzó hacia una ventana cercana, rompiendo el cristal con su peso. Cayó al suelo fuera de la casa, cortándose las manos y el rostro, pero no le importó. Corrió sin mirar atrás, sintiendo que la oscuridad de la casa de la colina lo seguía, hasta que finalmente llegó a la puerta de su casa. Sus padres lo encontraron horas después, temblando y balbuceando incoherencias. A la mañana siguiente, Carlos fue llevado al hospital, donde los médicos dijeron que estaba en estado de shock. A pesar de sus heridas, no podían encontrar ninguna razón física para su condición. Sus padres trataron de obtener alguna explicación de él, pero Carlos se limitó a repetir una y otra vez, «Me estaban esperando». Con el tiempo, la familia decidió mudarse de Las Lomas. La casa de la colina volvió a quedar en silencio, pero los rumores no desaparecieron. Algunos decían que Carlos nunca se recuperó por completo, que las pesadillas lo atormentaron hasta el final de sus días. Otros creían que la casa había cobrado otra víctima, añadiendo una nueva fotografía al altar. Nadie volvió a acercarse a la casa de la colina. Las luces que Carlos había visto nunca más se encendieron, pero de vez en cuando, algún vecino aseguraba haber visto una figura alta y encapuchada observando desde una de las ventanas, esperando pacientemente a su próxima víctima. Y así, la casa de la colina permaneció, como un oscuro recordatorio de que hay lugares en este mundo donde el mal es palpable, donde el tiempo no borra las cicatrices y donde aquellos que se aventuran pueden no regresar.